Saludos, buenos días, señores. Aquí estamos avanzando en esta semana y con muchísimas informaciones, con mucho activismo también y manifestaciones de todo tipo, procurándome algo a propósito de lo que fue este 11 de septiembre, en el que hubo muchos acontecimientos y muchas recordaciones y muchas reflexiones. Por ejemplo, durante mucho tiempo se habló y ocupó muchos espacios hablar de lo que fue el tema de las Torres Gemelas en Nueva York, que obviamente fue un acontecimiento que ocurrió muchos años después a lo de 1973 en Chile, con el tema de el expresidente Allende, el derrocamiento, el asesinato. Y eso tuvo como consecuencia una serie de acciones que marcaron a ese país sudamericano. Dentro de todo lo que perdió y de lo que fue bastante devastador para el pueblo chileno, estuvo el tema de la eliminación del sistema de seguridad social y, por supuesto, con todo eso vino la creación de las AFP. Eso ocurrió aproximadamente en el año 1981, a través de las cuales, utilizando justamente las cotizaciones de los trabajadores, es decir, ese dinero que usted fue acumulando durante todo el tiempo y que en los países de verdad, con las instituciones fuertes y donde no se quiere simplemente acabar con la vida de los trabajadores, bueno, ese dinerito que ellos fueron ahorrando para sus pensiones, para su retiro digno, para poder cubrir sus medicamentos, normalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando aquí, según la ley, dicen que es que tú debes retirarte? Eso en Chile fue capitalizado precisamente por grupos económicos que, invirtiendo las acciones y bonos para que puedan crecer, para que puedan reproducirse, pero para que pudieran reproducirse la fortuna de esos grupos de poder en Chile. Por eso, tantos años después, 48 años, nosotros hablamos del asesinato del presidente Allende, 1981, que fue cuando ellos entonces implementaron todo esto en la seguridad social. La realidad de Chile es que mientras 9 de cada 100 chilenos reciben una pensión para la vejez de las AFP pírrica, porque la mayoría de su dinero sigue precisamente reproduciéndose en manos de esos grupos de poder que reflejaron un retroceso para la vida de los trabajadores y de los contribuyentes. Esos grupos, señores, reciben financiamientos, engrosan sus fortunas con el dinero de los cotizantes y luego, probablemente luego, para un poco extrapolar a lo que ocurre aquí en República Dominicana, son esos mismos grupos de poder que luego financian a postulantes a cargos electivos de los que no ha estado exento, en el caso chileno, por ejemplo, de congresistas, para que se puedan mantener exactamente esas mismas reglas del juego que mantienen una ley de seguridad social que simplemente ha beneficiado, como siempre sucede, a un grupo poderoso económicamente y obviamente que la otra parte es que ha sido en desmedro de los más desposeídos, de los contribuyentes, de los que han trabajado. Digo todo esto para referir precisamente ese proceso de calentamiento que ayer empezó. Y empezó aquí en República Dominicana con el tema de las ARS y el tema de las AFP. Y hago la referencia al caso chileno porque fue el retroceso después de la muerte de Allende, de conquistas que en otro nivel tenían los chilenos. Y como fue ese modelo, y ese modelo desde hace muchísimo tiempo, esto como un componente de lo que ha estado ocurriendo en ese país, que era una especie de referencia, y que con una huelga de un grupo de jóvenes por el aumento del pasaje, 30 pesos al aumento del pasaje, nos dimos cuenta que 30 años de exclusión que nos vendían como bonanza, o que le vendían a los chilenos como bonanza, pues se fueron a pique y empezó todo ese proceso de protestas en Chile en el 2019, que solo pudo parar precisamente
esa eventualidad de la pandemia que nos mantuvo a nosotros en jaque durante todo el año 2020. Pero ustedes recuerdan, ¿verdad? Comenzó en Chile, pasó a Ecuador, luego a Colombia, y era un proceso en escalada, era una expresión como de dominó lo que estaba ocurriendo aquí en América Latina, que luego se retomó, y ahora, por cierto, hay una recomposición interesante del cuadro geopolítico latinoamericano. Pero bueno, lo que quiero decir es que nos veamos nosotros en el espejo de Chile y cómo tuvieron, a fuerza de trancazos y de presión de la gente en las calles, cómo empezar a devolver parte de ese dinero, y aquí demandando, por supuesto, la modificación a una ley de seguridad social que beneficia a cualquiera, menos a los trabajadores, menos a los contribuyentes. Es como una especie de estafa legalizada, algo así. Ayer empezó un proceso de calentamiento con 100 esquinas en todo el país. 100 esquinas en todo el país y fuera del país donde había algunos dominicanos. Tímidamente, más tranquilamente, pero como parte de esa escalada, que en ningún país hay precedentes de que se ha hecho si no es con la presión de la gente. Y la gente se expresó ayer, porque ha entendido que mientras las ARS te matan porque ponen todos los periquitos para no darte asistencia en salud, y por supuesto, si no te asisten en la salud, entonces te deterioras y te mueres, y luego las AFP se roban tu dinero. Esa es la realidad. Esa es la realidad, y las quejas se escuchan todos los días, y las personas que estamos permanentemente en los medios de comunicación, que interactuamos con la gente común, es un grito enorme. Entonces eso es un tema que yo creo deberían escuchar los que deciden. Si no, es que como en el caso de Chile, y ahora por cierto bastante desacreditado, pues parte de ese dinero que le dejan de dar a usted y que usted cotizó, que usted ahorró para tener un retiro digno, cuando ya usted no puede ser parte de los medios, activamente de los medios de producción, entonces eso se pagan y se financian. ¿Sabe qué? Gente que vayan a los congresos a ocupar curules para que le sigan dando vigencia en términos legales a esas maneras de accionar y robar simplemente al contribuyente. Entonces, enhorabuena lo que ayer ocurrió. Enhorabuena, ese inicio de proceso de la gente en 100 esquinas habilitadas diciendo no más robo de las ARS, no más robo de las AFP, y fue apenas el calentamiento que va a confluir entonces el próximo 24 de octubre, y ahí esperamos más gente integrada, porque de manera cívica, yo creo que la gente tendrá que presionar, porque si no, no hay forma de que pueda revertirse, no hay forma de que esa ley pueda modificarse, porque ya ese modelo empezó también a bajar, que fue el modelo chileno. Entonces, los que lo han reproducido y reivindicado como República Dominicana, en el tiempo nos hemos dado cuenta que no se trataba más que de una estafa. Y cuando se estaba procurando conocer esa nueva ley de seguridad social, recuerdo perfectamente que todas las explicaciones que se daban era para que la gente no entendiera absolutamente nada de lo que se iba a hacer. Luego, a puros golpes, nos dimos cuenta de que era simplemente una estafa legalizada. Señores, vamos a hacer una pausa porque ya mi contertulio de hoy está aquí con nosotros y vamos a hablar, señores, y vamos a hablar de temas muy interesantes. Nos vamos, regresamos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos y después del comentario previo, mi invitado de hoy, mi contertulio de hoy, porque no son invitados, son contertulios para conversar. Marino Elfebif, amigo, además. Bueno, amigo ¿cómo muy tú querido, estás? Punto querido. crítico. Así es. Marino, vamos a buscar un punto crítico, y ese punto crítico yo creo que se lo vamos a colocar a la Operación Falcón. Que no Falcone, como el juez Falcone italiano aquel que hacía una transmisión yo y decía que si esto es una especie de símil, ¿no? De el Falcone italiano y la cosa nuestra de ese país, pero versión República Dominicana. Lo que pasa que para que eso sea así, entonces las implicaciones tendrían que ser mucho mayor, pero como abogado, activo, una persona que siempre está atenta y además de abogado, una persona que no es indiferente a lo que ocurre en este país. Me encantaría que tú me digas, porque ya se está hablando de la narcotráfico, narcopolítica, camino a hablar de qué, de narcoestado, narcoeconomía.
Es mucho, ¿verdad? Para el narco en estos 48.000 kilómetros cuadrados. Es demasiado. Es mucho narco. Es demasiado. Buenos días, Marina. Buenos días. Mira, el expediente que hoy está en la palestra pública tiene muchos elementos que hay que situarlo en dos ámbitos, como bien tú señalas. En el ámbito jurídico, ¿cuál es la metodología que está aplicando la Procuraduría General de la República? Y la otra lectura, la lectura política. ¿Cuál es la consecuencia de seguir aceptando dentro de los partidos políticos la presencia de personas que llevan una funda de dinero en un saco negro o blanco, o como tú quieras ponerle el color, morado? Pero en un saco. Pero en un saco, y no bancarizado y no registrado para que la Junta Central Electoral pueda tener un control del gasto de los partidos políticos, como evidentemente es su obligación y es parte de lo que es la institucionalidad democrática. Que resulta que se cuelan por los partidos políticos personas que hábilmente tienen su dinero, lo ponen en función del partido, ganan esos espacios políticos y luego son los representantes de la sociedad, de ese pueblo, de esa comunidad, de ese distrito municipal, sobre la base de la obtención de dinero a través del crimen del narcotráfico. Ahora, vamos a la otra lectura, que es la que tal vez nosotros manejamos con más disciplina. Pero en la otra, antes de pasar a la otra, en ese proceso de esa funda de dinero que te llevan, un dinero sucio que se va a lavar, porque hay que decirlo así, que se va prácticamente a lavar en el primer poder del Estado, si fuese, por supuesto, una postulación de alguien al Congreso, los que tienen la responsabilidad de hacer esas depuraciones ni siquiera de la vista gorda. Se hacen de la vista gorda, sí. Y por tanto hay complicidad. Tenemos muchos años en eso. Y la gente lo sabe y lo susurra, lo dice, porque en nuestras comunidades los dominicanos sabemos quién es quién. Y como decía un viejo adagio, aquí se conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Por lo que no nos llevemos a ningún tipo de sorpresa. Hay una complicidad manifiesta que hoy tiene diríamos, una repercusión, por ejemplo, en el periódico El Caribe, valga la propaganda, dice, caso Falcón toma fuerza el discurso antipartidos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no pueden hacerse los suecos de que ellos no sabían, no tenían la información o desconocían la presencia de personas que bajo el criterio del dinero imponían su liderazgo a los demás compañeros de cada de esos partidos que tenían una labor política, pero el que llegó con la funda, como usted decía, con el dinero mal habido, se impone entonces en esas contiendas internas en los partidos políticos, en las convenciones de los partidos políticos, en las listas que mandan a la Junta Central Electoral para que sean aceptados como candidatos en los partidos políticos. El resultado hoy se está mirando. Pero hay una ley. Okay. ¿Y qué dice la ley? Porque la ley es muy precisa respecto a esto. Bueno, lo que pasa es que... Digo, dio muchos túmbulos, y uno cuando ve ese tipo de cosas se entiende claro. por qué las imposibilidades tan parecidas a la del Código Penal, por ejemplo, en este momento, respecto a las impunidades, ¿no? Se pueden comparar. El tema está íntimamente ligado a la conveniencia de los partidos políticos y más aún al grado de límite que los partidos políticos no han tenido para dejar penetrar en su estructura personas que con dinero adquieren el liderazgo. No se sabe cómo ni en qué manera. Esta operación tiene un alcance que nosotros pudiéramos decir es internacional. ¿Por qué? Porque esta operación está vinculada, y lo vemos, cada día se va sumando más la información, cuando viene el jefe de la DEA, el señor King, y dice, y se presenta, ¿no?, al organismo de la DEA de nosotros, el equivalente, ¿no?, DNCD. la DNCD,
y entra con sus oficiales, sus personas que tienen la información sobre el país, y se cierra y habla con el director a puerta cerrada, que sabrá Dios que habló a favor o en contra de lo que se está haciendo. Fundamentalmente, me imagino, legitimando las acciones. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver, mucha gente, y el dominicano es sumamente acucioso. Cuando hicieron preso a un diputado en Miami, todo el mundo empezó y dijo, bueno, este hombre está preso, va a negociar en Estados Unidos. Y mucha gente vive diciendo, y parece ser que es una verdad de perogrullo, de que ese apresamiento fue el inicio de lo que hoy es la Operación Falcón. Es más, ahí, por ejemplo, el último muchacho que se llevan preso, de acuerdo a la información verosímil, era el chofer de uno de los dirigentes políticos que también está preso. Entonces, se ve que hay un vínculo. No, que hay una información consecuencial que ha ido dando datos sobre los hechos y acontecimientos del crimen del narcotráfico desde ese grupo que ha sido localizado y que lo sitúan en el año 2012. Algunos más acuciosos han dicho, y parece que tienen razón, que lo que despertó tal vez alarma más grande fue aquellos 1.700 y pico de kilos que atraparon en Puerto Rico, a quien también vinculan a este grupo. Y parece que el seguimiento que le dio la autoridad extranjera dio a conocer que estas personas tenían vínculos con todas estas personas que han ido escuchando por teléfono, yendo, etcétera, y fíjate cómo tú has visto que han obtenido bombas de gasolina, lotería, y fundas y más fundas de dinero y dinero en efectivo, porque en dólares. El jefe operativo precisamente fue al que se le incautó, ¿cuánto? 3 puntos y algo Casi 4 millones de dólares, ¿no? Exacto. Que me imagino que no tiene una casa de cambio, sino que ese dinero lo tenía ahí acumulado. El asunto es, Marino, que parece ser que hubo filtraciones también ahora y eso no le agradó a la DEA, que no es... ¿Tú piensas que, como dicen algunos, ha sido la responsable de todo este proceso o hubo... y de ser así, entonces no había por qué hacer o reclamos o reuniones, ¿verdad? Mira, yo te voy a buscar, a ver si lo encuentro aquí, la cooperación, diríamos, en la investigación, la investigación conjunta, mírala aquí. Yo te traje el código de procedimiento para poderte hablar. La investigación conjunta. El Ministerio Público puede coordinar la investigación con las autoridades encargadas del Estado interesado, en este caso los Estados Unidos. Claro. Pudiendo formarse a tales efectos equipos de investigación dirigidos por el Ministerio Público y sometidos al control de los jueces. Aquí hay un tema que es de importancia y recuerdo las enseñanzas del profesor y del maestro Luis Jiménez de Azúa. Es la teoría de la jurisdicción territorial y la defensa del territorio, que evidentemente viene del año 1931 de los ingleses sobre la protección de su territorio. Bajo ese contenido, también el gran maestro Eugenio Florián, que hablaba de la jurisdicción mundial, establecieron que cuando se comete un crimen en un territorio extranjero, como es el caso de trasegar drogas hacia los Estados Unidos, el Estado que se siente lesionado da una serie de datos específicos contra esos nacionales extranjeros para que sean requeridos y juzgados conforme a la ley en el Estado en donde ha sido cometido el crimen. Por eso te hablaba de la investigación conjunta del artículo 159 de
el Código de Procedimiento. Te hago la pregunta precisamente porque hemos escuchado, porque es que evidentemente que esto ha permeado en el tiempo a los partidos políticos, que aun cuando le pesa al liderazgo político, hace tiempo que vienen en crisis, uno de esos partidos muy apurados en su proceso de recomposición para no devenir quizás en una especie de despojo, sí, en despojo, como ha pasado, y parece como que es un proceso casi dialéctico, ha hablado de que no, pero esa era una responsabilidad y hace tiempo, claro, desde 2012, de cuando data esto, que la DEA es la que viene con la responsabilidad de hacer estas investigaciones. Y si es cierto, ellos como organismo persecutor internacional lo hacen y acompañan convenientemente, hasta donde se pueda, a todos estos países, sí. No menos cierto es que el involucramiento del Ministerio Público y también el organismo nuestro, en este caso la DEA nuestra, en este caso la DNCD, claro, es fundamental. Claro, porque además son el apoyo logístico. Mira qué pasa. Este expediente tiene dos vertientes. Una, que es la extradición, que ya uno de ellos se hizo voluntariamente la extradición y ya dieron el decreto de extradición. ¿Y por qué, Marino? ¿Será que ya es muy cómodo la extradición para los narcotraficantes? Porque se van, delatan y tú nunca sabes qué es lo que dicen y después vienen y una buena parte como que te lo lavan tranquilo. ¿O no es así? Mira, yo creo fundamentalmente que la gente se va por razones de seguridad. Porque si se quedan aquí, tienen el temor de que lo asesinen. Y la gente prefiere negociar con la justicia americana que negociar internamente aquí, que amanezca ahorcado o le mandan ¿Solo por eso, Marino? Yo pienso que sí, que es fundamentalmente... Y las informaciones cuando los extraditan y llegan a acuerdos. Lo que pasa es que también hay otra parte que tú bien dices, negociar en Estados Unidos es más fácil porque tú conservas parte del dinero que no esté involucrado en esa investigación, porque los americanos son lo que son, diríamos, puntuales. Tienen lo que se llama la formulación precisa de cargos, que nosotros la tenemos aquí en los artículos 19 y 95 del Código de Procedimiento Penal. Si ellos te acusan de algo, no te inventan otra cosa. Es decir, aquí nosotros, es por eso que nosotros aquí somos muy fáciles de hacer lo que le llamamos en el pueblo un acumulo. Pero una vez tú bailaste en tal parte y bailaste con fulana, tráeme a fulana. Pero una vez tú visitaste a Perencejo, tráeme a Sutanero. O violaste un semáforo, ven, también agrega. Además, recuérdate que una noche tú estabas en Punta Cana y comiste con don fulano de tal, tráigame a don fulano. O sea, aquí le gusta mucho ese acumulo. Los americanos son muy puntuales porque tienen muy claro el tema de la formulación precisa de cargo. Entonces ellos te dicen, mira, tú traías 2.500 kilos toda la semana. Eso es a lo que se contrae esta investigación, ¿no? ¿Verdad? Por tanto, tú tienes que decirme quiénes son los que están contigo. Y si tú me dices de 20, de 30, te podemos bajar a 5, a 8, a 10 o a 15, condicional. Y lo otro, y el dinero que tú me devuelvas de esa operación, tú me lo das, te puedes quedar con un 20% y punto. Pero, y lávalo y blanquéalo. No, porque ahí no hay lavado, hay lo que hay simple y llanamente una decisión donde evidentemente el Estado norteamericano a esa persona lo exculpa con respecto a esos... Lo exculpa, y ese dinero, ¿cómo tú lo puedes poner a circular de manera...? Porque no tenemos una ley de extensión de dominio. ¿Entiendes? Ese es el gran problema. Entonces, por eso... Porque entonces esa gente, mucha gente debe estar pensando cuando me escucha, y yo lo digo en los tribunales de manera irónica frente a los jueces, aunque yo no estoy en el tribunal ahora, pero puedo hacerlo aquí en este espacio crítico. Claro. Con que no estoy incluso indilgándole nada a nadie para que no te perjudique a ti. Sí, porque hay que cuidar las cosas. Y tú, este es un programa que yo quiero que siga saliendo. Gracias. Pero en los tribunales yo soy un poquito más drástico. Y Miriam Germán está ahí y sabe lo que yo le decía a ella cuando era juez. Y me conoce y sabe hasta dónde yo llego con eso. Porque yo nunca he pasado de tonto y mucho menos me he hecho un abogado cómplice, sino que he sido siempre crítico del sistema. Pero en los tribunales que se pueden decir esas cosas, donde realmente yo tengo inmunidad para decirle a las cosas por su nombre. Aquí tengo que cuidar tu espacio. Ahora, lo que sucede en esta sociedad es que esos tipos penales que se persiguen en nuestra sociedad, valga la redundancia, están íntimamente ligados al poder.
porque no hay droga sin poder, no hay droga sin militares, no hay droga sin políticos, como se está demostrando en este momento. Porque un hijo de vecino, cuando cogen a un muchacho de barrio, que tiene en su casa una Virgen de Altagracia, para que lo santigüe y pueda hacer, como dicen en ese lenguaje propio de la delincuencia, que yo rechazo, porque quieren hacer una vuelta, que no es más que una acción delincuencial, que le llaman vuelta, y que todos parece que estamos conjugando ese término como si fuésemos delincuentes, a lo cual yo me niego. Claro. Esa vuelta que llama la delincuencia de esos muchachos de barrio no tiene la ascendencia que hoy la Operación Falcón le ha dado, diríamos, la connotación de el manejo de esos grupos y la cantidad de dinero, porque la droga no está en Guachupita, como hemos visto en este momento. Sin embargo, bueno, porque hay que dividir las cosas en dos. Ni en El Ejido, allá en Santiago. No, pero sí estuvo en Villa Vázquez en una peluquerita y ahí hicieron, tú te acuerdas todo de la laraca. ¿Tú recuerdas el chico de la peluquería? Sí. Y todo, pues eso es el microtráfico de jóvenes que incluso muchos de esos grandotes obligan y los incorporan al negocio del bajo mundo, pero eso es en pequeña escala, porque necesitan, pero ahí, necesitan consumidores. Ahí la actitud no es ni siquiera de la gente como la misma, y yo creo que, bueno, y te pregunto, Marino, en este caso, hablamos aquí de poderes, como bien tú acabas de señalar. Y los poderes son, bueno, el poder político, pero están los poderes fácticos. Y los poderes fácticos están, bueno, Fuerzas Armadas, iglesias, empresarios. Claro. Podemos hablar de que todos los poderes, absolutamente, incluso esos que siempre son poder detrás del trono, poder fáctico, permanentemente poder que también han sido permeados por todo esto, además del poder político. Mira, lo que sucede, Ivonne, es lo siguiente. Y no es que yo quiera exculpar a los militares y policías. Cuando un policía o un militar... Y empresarios hay que meter en el paquete. Pero hablando de ese poder, cuando un policía o un militar se mete en eso, porque un político lo implica. Ingenuamente. No, ingenuamente no, lo implica. Lo implica en el sentido, haga esto y cuente conmigo. Ajá. Y ellos muy obedientes. No, y ellos para beneficiarse, porque lo vieron durante, estamos hablando del 2012, mira por dónde vamos. Ahora es que se hace operación. ¿Tú sabes por qué ahora es que se hace? Porque no había confianza en las autoridades anteriores. Fíjate. Pero 2010, 2 años antes, hubo un caso que fue el de David Figueroa Agosto, que todavía no sabemos el resultado. Recuérdate que yo estuve en ese proceso. No quiero hablar de eso para que no levantemos hojarascas. Nada más hacemos la referencia. Pero lo que yo dije ahí está grabado y está en los tribunales. La referencia nada más es para decir que en ese caso tampoco hubo finalmente... No se investigó nada. No solo no se investigó nada, sino que no nos dijeron a nosotros en qué terminó. Ahí fue no se terminó, porque Ivonne, oye lo que está pasando. Aquí hay una gran dificultad entre los agentes persecutores de este crimen. Si no hay confianza y hay delación, si hay filtración, nunca va a haber persecución. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en la Procuraduría con el Departamento de Lavado de Activos? Un escándalo. ¿Pero a qué te refieres? ¿A que esto que es un expediente que desde el año 2012 se viene investigando y que hasta ahora brota porque no había confianza quizás en las pasadas autoridades por los procesos de delación? Eso es verdad. Para eso hay ejemplos, ¿no? En eso a este gobierno hay que darle ese mérito. ¿Por qué? Porque este gobierno, por encima de todo, y todas las debilidades que pueda tener, pero también hay que darle también su mérito. El presidente Abinader no ha parado la investigación y no ha limitado la investigación. Y sobre esa base no ha tenido tampoco la dificultad, la investigación, de llegar a quienes tiene que llegar. Marino, hay una situación que nos dice que de los 80 fiscales que han actuado, la mayor dificultad no era la investigación en sí misma, sino procurar que esas delaciones al estilo de César el Abusador no ocurrieran. Venimos ahora para que hablemos de eso. Eso es correcto.
hablar y hablar en más de un programa, porque hay muchos puntos críticos que hay que poner sobre la mesa. Hablábamos de las delaciones y hacíamos una referencia del caso de César el Abusador, que eso todo el mundo es como la mafia siciliana, sottovoce, todo el mundo sabía, ¿verdad? Es igual que la droga de Quirino, igual que la droga de Quirino, que para dónde iba, también, o sea, esas cosas. ¿Y quién obstruyó esa investigación? Pero nadie decía los nombres porque, tampoco, claro. Pero todos sabían, entonces en ese caso. Pero ahora, Marino, hay un asunto, y eso aun cuando desata mucho el morbo de la gente, aquí hay, mientras tanto, hay 3 legisladores, 3 diputados que están ahí. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Cuál es el procedimiento respecto a estos diputados y otros que podían estar involucrados según Jenny Berenice? Bueno, en esto, el artículo 377, tengo que andar con el código porque contigo hay que hablar con las cosas como son, tú eres muy exigente. Competencia especial, privilegio de jurisdicción. En los casos cuyo conocimiento en primera o única instancia compete excepcionalmente a la Corte de Apelación o Suprema Corte de Justicia en razón de la función que desempeña el imputado, se aplica el procedimiento común salvo las excepciones previstas en este código. Es decir, que si se trata de un diputado, como el caso todavía es lo que se ha señalado, no han señalado ningún senador, el juez de instrucción debe ser el juez de la Suprema Corte de Justicia que se ha designado, y es bueno decir que la ley dice que no lo han respetado en algunos momentos, y ojalá que se respete el debido proceso para que después no vengan con cosas, que el juez designado no puede integrar el tribunal a la hora de conocer el proceso. Lo dice taxativamente el artículo 379. Ojalá que lo pongan en consideración y lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los miembros del Congreso implicados en esto tienen la gran dificultad de que ese proceso que hoy inicia la Procuraduría General de la República y que anuncian los periódicos, tiene 2 vertientes. ¿Qué va a hacer la Procuraduría? ¿Va al camino de la extradición con ellos y va a aceptar la solicitud de extradición vía la Cancillería que haría o ha hecho el gobierno norteamericano, o por otra situación va a juzgarlo en nuestro país? No sabemos. Estamos hablando de los diputados. No sabemos, pero si va al juez de instrucción, se supone que se va a juzgar aquí, porque si se fuese a la extradición, es el Pleno de la Suprema que tiene que conocer el procedimiento y diríamos, los hechos fácticos que relata el Estado extranjero, en este caso los Estados Unidos, requiriéndolo en extradición. Por sea, tanto, que no podía ocurrir lo que acaba de ocurrir con uno de los, dicen ellos, de los cabecillas de esta red. No podía ser, no, yo me acojo a la extradición y entonces el presidente, un decreto, pues te fuiste. Eso no sería el caso de los diputados. No, porque si están nombrando un juez de instrucción, se supone que van a conocer internamente el proceso en la República Dominicana. Y si ellos dicen, mira, cero inmunidad, por ejemplo, yo pido que me retiren, ¿eso es posible? No, lo que pasa es que la inmunidad... Aunque sabemos que no lo van a hacer. Pero la inmunidad del congresista no está dada porque ellos crean que son y que la tienen ellos y pueden despejarse de ella. Es por el grado de, diríamos, legitimidad que tiene ese funcionario al haber sido elegido por la comunidad y haber ganado por voto. El legislador es el primer poder del Estado porque son los únicos elegidos directamente por el pueblo, por la gente, en cada una de sus comunidades. Es decir, eso no le viene a ellos por el nombre, sino viene por el raigambre de haber sido elegidos por el pueblo. Por tanto, esa condición no está sujeta a que usted renuncie o no. Eso está íntimamente ligado al cargo que usted ocupa. Ahora, si usted no quiere ser más diputado, entonces usted pasa a la jurisdicción de ordinaria. Ahora vamos al tema de los partidos políticos en los más o menos 5 minutos que a nosotros nos queda. En este caso, ¿cuáles son las responsabilidades? Yo creo que eso es parte de lo que se está discutiendo ahora con el Código Penal y es una especie de nudo gordiano, si no me equivoco, para su conocimiento. No es toda la cháchara de 3 causales y demás que no ha sido más que excusa, sino un tema de
parece de que prolongar impunidades, ¿no? En este caso, ¿cuál es entonces los partidos políticos que Pito tocan? Esos que miraron para otro lado y que ha sido una práctica reiterada. Yo pienso que la discusión del Código Penal no ha tenido una discusión de frente, ni una discusión sistemática, y mucho menos una discusión doctrinal. Yo digo, los partidos políticos respecto a este caso. Con respecto al tema de los miembros de los partidos políticos y el vínculo con el narcotráfico, el Código Penal nuevo no trae ningún tipo de situación. Nosotros en este código, porque a veces vivimos diciendo que el código es malo, que el código es malo, bueno, pero ¿y la asociación de malhechores? El 265 y 266. O sea, los partidos ¿eso está ahí? Sí. Cuando un funcionario público se asocia para robar, se asocia para enriquecerse ilícitamente, está contenido en nuestro código. No hay que hacer un nuevo código para eso. Ahora, en el caso del narcotráfico, ahí hay una ley especial. Si hay un funcionario de ese nivel, lo que hay es simple y llanamente que encartarlo y establecer cuáles son los hechos fácticos que lo hacen presumir culpabilidad, porque hay otra cosa. No todo lo que digan los norteamericanos es así, porque si es así, entonces no hay que hacer juicio, no hay que buscar abogado, claro, y usted lo juzga, como dicen los americanos, le pone 20, 40 años, como ellos digan. No, hasta en los Estados Unidos, cuando usted llega, usted tiene la presunción de ser un hombre inocente. Son los hechos que usted cometió los que lo tipifican para que usted sea un hombre culpable. Y sobre esa base usted negocia, porque aquí se ha perdido la visión. El nuevo Código de Procedimiento le abre el camino extraordinario a los abogados que ejercemos. Cuando usted tiene un cliente que es... Y hay hechos fácticos que usted no puede decir, mire, usted estaba a las 2 y pico, usted habló por teléfono, mire aquí la llamada. ¿Qué es lo que usted le va a decir al abogado? Que se invente qué. Entonces usted negocia, mire, está bien, yo acepto eso. Ahora mi culpabilidad llegó hasta aquí. Y yo sé de esto, de esto, de esto y de esto. Y si usted me pone, en vez de 20, 5, yo estoy dispuesto a colaborar en eso. Y eso es lo que se negocia. Que es lo mismo que negocian. Lo que han hecho siempre en los últimos años, porque el gobierno americano ha preferido negociar allá que juzgar aquí y mandar cuáles son los ilícitos legales que se han cometido allá para que, conforme a la legislación nuestra y nuestro territorio y nuestra soberanía nacional, los jueces nuestros le condenen. Pero es bochornoso. Pero lo que mucha de esa gente estaba en libertad, Marino, sometido por el mismo crimen. Aquí no se corre riesgo entonces que frente a las debilidades institucionales la negociación sea por partida doble. Negocian con la persona vinculada al narcotráfico y luego con las informaciones también negocian y chantajean, porque ese sería un riesgo. Eso es un riesgo, pero es parte del sistema. Por eso es que muchas veces yo digo en los tribunales que tenemos una justicia de tribus. Porque aquí hay un grupo que maneja cada tribu y con esas tribus se negocian y ellos entonces te admiten o no, depende del jefe de tribu que tenga en medio para ellos negociar contigo. Yo le tengo mucho miedo a la discrecionalidad del Ministerio Público. Respeto mucho a la mayoría de esa gente, esos muchachos que están ahí ahora, y los veo como muchachos porque yo tengo ya 40 años, esos muchachos no eran ni abogados cuando yo estaba ejerciendo la profesión. Frente a Balaguer, no ahora, no, porque ahora todo el mundo es fácil. Y hacer un habeas corpus con Balaguer vivo había que pensarlo 2 veces. Y decir lo que yo diga en los tribunales, aquí hay mucha gente que no me da ni por el tobillo. Pero esos muchachos están haciendo su trabajo conforme a lo que ellos piensan. Pero ellos tienen un problema, que es el problema de la discrecionalidad. Entonces, como el Ministerio Público tiene lo que se llama el monopolio de la acción pública, no tiene límite. Y para eso hace falta el recurso de habeas corpus. Marino. Para divulgar esas cosas y contradecirlas públicamente frente a un ministerio público que puede estar equivocado. Porque si ellos fueran, lo que ellos dicen es verdad, entonces no necesita jueces. Mira, nos queda a nosotros 40 segundos, digo yo. Este caso terminará con el mismo destino que todos los otros, porque esto viene desde hace rato. Parece que no, porque hay una voluntad política y hay ahora un apoyo logístico por parte de la autoridad extranjera para darle seguimiento y continuidad a este escándalo de gente que por los 50.000
millones de pesos fue la quiebra de Banita. Bueno, Marino, ya tú sabes, tienes que volver, señores. Este programa, pues, ustedes saben, lo subimos a la plataforma de YouTube, ¿verdad, Leo? Así es, lo subimos a la plataforma de YouTube y ahí usted lo puede ver más tranquilamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ivonne, con el ustedes, cariño de siempre y a puntos críticos. Así es, y a ustedes por seguirnos. Nos reencontramos mañana.